Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase del curso de Java. Hoy seguimos con bucles. El día de hoy vamos a hablar del tercer ciclo del curso, el ciclo for. ¿Por qué otro ciclo? Bueno, resulta ser que en algunos momentos nosotros, como en las clases anteriores, necesitamos una estructura del ciclo. O sea, necesitamos inicializar una variable, necesitamos una condición y necesitamos un contador. Algo que vaya aumentando, que es lo que va a hacer que el ciclo termine. Bien, recordemos que siempre debe existir dentro del bloque de código que está en el ciclo algo que termine o deje la condición en falso para que no vuelva a entrar en el ciclo, si no, se vuelve un bucle infinito. Bien, ¿qué pasa? Este ciclo for está dentro de los ciclos que nosotros llamamos determinados. Al final de la clase vamos a ver la diferencia de por qué este ciclo, vamos a usar este a diferencia de los otros dos que vimos. Este ciclo, como les acabo de decir, tiene tres bloques antes de las llaves, que es lo que va a decirle al sistema cuáles son las partes que se van a repetir, o lo que necesitamos iterar, lo que necesitamos que se haga varias veces. Estas partes son la inicialización, que lo que hace es colocar los valores iniciales del ciclo, con lo que va a comenzar el ciclo. La terminación, la condición sería la que nosotros vamos a hacer, la que va a hacer preguntas para que el ciclo sepa si va a seguir iterando o va a finalizar. Y el incremento, lo que va a hacer que en algún momento el bucle deje de iterar. Por supuesto, las instrucciones que se van a encontrar dentro de las llaves. Bien. Esto es un ejemplo básico del ciclo. ¿Okay? Tenemos un entero y declaramos un entero y lo inicializamos en 1, separado por un punto y coma, que es lo que va a hacer que separe el bloque. Le decimos hasta dónde necesitamos que itere el ciclo. Me vas a iterar hasta que la i sea menor que 20. Punto y coma. Y el incremento. ¿Okay? Y la instrucción. Vamos a hacer un ejercicio muy parecido al que hicimos la clase pasada, sino prácticamente idéntico. La clase pasada vimos el ciclo while, ¿okay? Con un ejercicio que lo que hace es iniciar el programa, declaramos dos variables, creamos el objeto escáner, inicializamos la X en 0, le indicamos al usuario hasta dónde quiere imprimir, leemos de la consola lo que el usuario indica y hacemos la iteración. Hacemos el contador y le indicamos al sistema o al usuario cómo va a imprimir. Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo en el ciclo for. Yo creo una clase adicional. Ok, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a copiar y pegar esto que está aquí. Lo que nos dice aquí la clase es que recuerden que para que el escáner funcione debemos importar la librería Java Util y como lo estamos copiando y pegando de una clase que ya existe, él entiende que debe importar la clase. Igual te pregunta, le decimos que ok e importa la librería. Le damos formato. Bien, como hemos visto en los ejercicios anteriores, aquí tendríamos que crear un while y la condición que diga que mientras x sea menor que y. Ahora, veamos la estructura. Vamos a crear nuestro while primero. Vamos a crear nuestro while, un while sencillo. Sería, abrimos y cerramos llave, mientras x sea menor que y. Bien, vamos a hacer el mismo ejercicio. Y solve, fin del programa. Formato. Bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos damos cuenta cuando vamos a usar un ciclo for o cuando vamos a usar un ciclo while? Hemos hecho ejercicios muy parecidos, por lo cual tendría que explicarlo un poco mejor. Vamos a prestar particular atención en la creación de la variable x. ¿Okay? ¿Qué pasa con la variable x? Nosotros la estamos declarando y después la estamos inicializando. ¿Sí? Después creamos un bucle para que se repita las veces que sea necesario. Este bucle entrará si y solo si la condición se cumple, o sea que es diferente de false. Y después, para que el ciclo deje de iterar, nosotros estamos incrementando la variable para que en algún momento salga de allí. Bien, ¿qué estamos viendo? Lo que estamos viendo son los pasos que el for necesita.
necesitamos, en este caso, crear una variable que no es necesaria, ya vamos a ver por qué. A lo mejor nosotros la declaramos afuera, la creamos afuera. Necesitamos inicializarla. ¿Desde dónde quieres que comience el ciclo? Necesitamos la condición y necesitamos el incremento. El for, entonces, se conformaría de lo siguiente. For, abrimos y cerramos paréntesis, declaramos la variable, podemos declararla dentro, un entero x, que va a ser igual a 0, porque eso lo podemos hacer, también lo pudimos haber hecho aquí, ¿no? Bien, punto y coma, le decimos que x va a ser menor que y hasta que el usuario le indique, y después necesitamos el x más. ¿Ok? Eso lo hicimos en el bucle while y lo necesitamos en el bucle for. Ahora, de lectura, esto es más cómodo de leer que lo que hicimos con el ciclo while. Después vamos a ver entonces para qué necesitamos el ciclo while. Ahorita vamos a ver la diferencia al final de la clase. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Arriba del while para no perder lo que estábamos haciendo. Comenzamos con la palabra reservada for y le decimos, como no vamos a usar la x para no permitir errores, vamos a hacer otra variable, ¿sí? Nosotros podemos indicarle al sistema un entero i, que es una de las letras más usadas en los for, y igual 0, ¿bien? Punto y coma. Después le vamos a decir hasta dónde, hasta como lo indica el ciclo while, de hasta que x sea menor que y. En este caso, como tenemos una variable que se llama i, vamos a usar la i. Entonces, i menor que y. ¿Okay? Hasta los momentos estamos haciendo totalmente idéntico al ejercicio al del while. Punto y coma. Y más. Necesitamos que el iterador rompa o salga. ¿Bien? Abrimos y cerramos llave y colocamos lo que necesitamos aquí. Como ya no necesitamos esto que está aquí, ya no necesitamos el x más, que es lo que incrementa porque ya lo colocamos en la estructura del for, lo que necesitamos es la variable que imprima. Veamos. Pegamos, voy a comentar, recordemos, otra forma de comentar es por cada línea, barras, no es recomendable cuando necesitamos varias barras, pero así recordamos los tipos de comentarios. Bien, ejecutemos nuestro código, le decimos que hasta 10 quiere que imprima. Bueno, resulta ser que el sistema no está imprimiendo esta clase, porque tiene por defecto la clase del ciclo while, la clase pasada. ¿Cómo cambiamos eso en NetBeans? Bien, nos vamos a Project, le damos en ciclo, clic derecho, propiedades, ¿okay? Y donde dice Build, Run, disculpen, tenemos que cambiar la clase que se inicia por defecto. Buscamos y tenemos la de ciclo for. Seleccionamos para que lo haga por defecto en el play. Le damos OK y ahora correctamente vamos a darle que sí, que ejecute. Le puedo decir que hasta 5, no hasta 10, como hemos hecho en las clases anteriores, y vemos que imprime 5 veces 0. ¿Por qué hizo esto? Porque no hemos cambiado, cometimos un error al copiar y pegar, esto pasa mucho al copiar y pegar, que no cambiamos la X, o sea, porque sí la tenemos declarada, pero lo que estamos incrementando es la Y. La X queda en 0 porque no la incrementamos, porque eso quedó en el while. Bien, cambiamos esto, le decimos que en vez de X imprima Y y ejecutamos. Bien, le decimos que hasta 5 y vemos que correctamente imprime 5 veces. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué acaba de pasar? Bueno, la diferencia es la siguiente. Voy a descomentar para que se vea bien en el video. Una de las cosas que teníamos en el ciclo while es que nosotros le tendríamos que indicar en qué momento aumenta. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace el sistema? Si nosotros hiciéramos por el while, lo inicializamos en 0,
preguntamos si la variable x es menor que y si es de ser correcto, ¿verdad? Aumenta. ¿Qué pasa? Imagínense que sería hasta 2. Bueno, vale 0. Pregunto, ¿0 es menor que 2? Sí, correctamente. Bueno, aumento la variable en x. ¿Cuánto vale x ahora? 1. ¿Imprimo? 1. Bien. Ahora, ¿qué acaba de pasar con el for? Con el for pasó lo siguiente. Declara la variable en 0. ¿Sí? Es lo primero que acaba de hacer el sistema. Preguntó si la y es menor que y. ¿Okay? Vamos con el mismo ejemplo. ¿Okay? Vamos a suponer que sea hasta 2. 0 es menor que 2, correctamente. Imprimió y después que imprimió, suma. Porque el orden de este sistema es el siguiente. Lo primero que ejecuta, y lo haría una sola vez, sería la declaración de la variable. ¿Sí? Lo segundo que hace es la pregunta. Y por cada iteración que haga, lo primero que va a hacer es la pregunta. ¿Ok? Porque esto ya lo hizo una sola vez, que sería lo de inicializar. Esto lo hizo en la primera iteración, ya no lo vuelve a hacer más. Porque si no, quedaríamos que siempre vale 0, 0, 0. ¿Ok? El ciclo for entiende que esto lo haría una sola vez. Pregunta, ejecuta lo que está aquí y después de ejecutar lo que se encuentra allí, aumenta el valor de la variable. Es como si nosotros fuésemos hecho, en vez de aumentar aquí, aumentamos después de la impresión. Esa es la diferencia entre el while y el for. Bien, en el momento que nosotros necesitemos por alguna razón, casi nunca es así, aumentar primero, ¿ok? Entonces lo que haríamos es cambiar de ciclo, ¿sí? Porque no tendría mucha lógica usar otro ciclo, el mismo ciclo for y sacar esto de aquí. Ahora bien, si nos damos cuenta, podemos hacer lo siguiente. Como hicimos aquí, podemos haber declarado la variable entera y fuera del ciclo y inicializarla aquí. No da error. También pudimos haber hecho lo siguiente. No necesitamos esto aquí. Ok, este error que está dando es porque no se ha inicializado, porque en los ciclos for no es obligatorio. Al igual que el x++, esta parte del x++ no es obligatoria porque esto lo haría a lo último. Pero lo pudiésemos hacer adentro. Recuerden que necesitamos que el ciclo rompa o salga, ¿ok? No vuelva a ejecutarse hasta eternamente. Pero si nosotros lo hacemos de esta forma, entonces no tendría mucho sentido porque se parece más al while. Entonces no lo haríamos de esta forma, lo haríamos como lo acabamos de aprender, que es al final y más y un entero y igual 0. ¿Por qué lo declaramos aquí adentro? Porque normalmente lo que usamos en los ciclos for, que es la variable que inicializa, pregunta y incrementa, no la volvemos a usar más. ¿Okay? No es común usarla más, a menos que queramos guardar la cantidad de algo, pero estas variables para iterar no las necesitamos más allá del ciclo. Por lo tanto, la puedes declarar dentro de paréntesis y esto se volvería una variable local. Solo vive dentro del ciclo for. ¿Okay? Esta i no la podemos usar fuera de las llaves que están aquí. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros anteriormente estábamos imprimiendo 0 y necesitamos imprimir que comience desde 1. Bueno, pudimos haber hecho lo siguiente, iterar desde 1 y colocar mayor o igual y hacemos el ejercicio. Voy a comentar esto que está aquí. Control Shift C, comenta todas las líneas y ejecuto. Le digo que hasta 5 y correctamente hace lo mismo que hicimos anteriormente. Pero esto se ve un poco raro, no es común tampoco decirle al ciclo que comience en 1 y que la condición sea menor o igual. No es que está mal, simplemente no es algo común. ¿Okay? ¿Qué pudiésemos hacer? Bueno, pudiésemos hacer también lo siguiente. Volverla a declarar en 0, decirle que es hasta menor, pero mostrar, no itera, no aumenta, mostramos el valor 0 más 1. Es mostrar nada más. Recuerden que esto sigue, el valor real va a ser el que incremente. Y esto es una muestra. ¿Okay? Siempre va a valer distinto. Nos podemos dar cuenta de la siguiente forma. Vamos a imprimir y nada más, para que se den cuenta que y
sigue valiendo antes y después de mostrar, porque solo mostramos, no estamos incrementando la variable, solo mostramos i más 1, mostrar, ¿okay? Porque recuerden que no hay algo que diga aquí i igual, ¿okay? Que eso es lo que cambiaría el valor, no, estamos simplemente mostrando, diciéndole muestra imprimiendo i más 1, ejecutamos, le decimos que está 10, revisamos y vemos que correctamente la i vale 0, muestra imprimiendo 1, sigue valiendo 0, porque imprimimos antes y después. Ahora la i vale 1 por la iteración, recuerden que esto fue al final del ciclo, o sea, en el momento que llegó aquí, dice, ok, cuando llegue a esta línea, ejecuto esto. ¿Bien? Y sigue. Y mostró correctamente. ¿Bien? Ahora, vamos aquí. Voy a mostrar esto aquí para ver la diferencia. Ok, ¿por qué usar este ciclo o por qué usar este ciclo? Ok, normalmente a este ciclo, al ciclo for, se le llaman ciclos determinados, que nosotros sabemos cuándo comienza, por supuesto todos sabemos cuándo comienza, y hasta dónde termina, o sea, siempre sabemos una cantidad de veces. A los ciclos while se les llama ciclos indeterminados, ¿okay? Porque normalmente nosotros no deberíamos usar estas preguntas para los ciclos while, porque para eso acabamos de ver el ciclo for. Vemos que esta estructura es un poco más fácil de leer a la hora de visualizar bien el código. Es un poco más fácil de leer esto que haber leído algo un poco desordenado, esto que declaramos arriba las variables, después hacemos las preguntas y mandamos a imprimir. Para eso tenemos el for. ¿Por qué se llaman indeterminados? Porque estos ciclos los deberíamos usar cuando nosotros no sabemos la cantidad de iteraciones. ¿Okay? Cuando nosotros no estamos seguros que va a ser 1, 2, 3, 4 veces o hasta 100 o hasta un número determinado que el usuario indique. Imagínense que estamos creando un juego, ¿okay? Que haga preguntas al azar y va a preguntar hasta que la persona diga la frase correcta. Un sistema de frases. Ok, pregunta una frase y si la persona adivina, el sistema termina. Bueno, nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a preguntar, porque sería una pregunta hasta que acierte, ¿no? O hasta que acierte o hasta que el usuario quiera dejar de jugar. Nosotros no sabemos, puede acertar a en la primera iteración como puede acertar a la iteración 101. Esas son cosas que nosotros no tenemos en nuestra... no podemos determinar en ningún momento. Entonces, para esos ciclos usamos los while y para los ciclos que sí sabemos, como vamos a ver la clase que viene, que son los vectores, si sabemos el tamaño de ciertas cosas, si sabemos que va a iterar n cantidad de veces. Por ejemplo, cuando nosotros le preguntamos a un usuario la contraseña y el usuario, ¿okay? Ponga su usuario, sus credenciales, normalmente nosotros sabemos que en el tercer intento simplemente deja de bloquea al usuario. Bien, nosotros sabemos que tenemos 3 intentos, entonces usamos el for, porque sabemos que máximo vamos a tener 3 intentos. Esa es la diferencia entre uno y otro. La clase siguiente vamos a ver vectores y vamos a ver que vamos a usar mucho el ciclo for, porque en los vectores hay algo que nosotros sabemos, que es el tamaño del vector. Bueno, nos vemos en la próxima clase.